Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. ¿Cómo encontrar paz en medio de un conflicto? ¿Cómo, además de encontrar paz, mantener esperanza? Esas son preguntas que todos nosotros nos encontramos tratando de contestar en estos días. Si ustedes son como yo, ha sido muy difícil mantenerse al tanto de las noticias, muy difícil seguir las noticias de la guerra entre Israel y Hamas, muy difícil ver tantas muertes y ver tanta noticia negativa, porque arriba de todo lo que está pasando con esta guerra, todavía sabemos de otras guerras y de otros conflictos, de otras tragedias. Arriba de eso, todas las enfermedades que vienen para aquellos que viven en los climas de mucho frío. Es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil para nosotros como organización también, porque nosotros no solamente hacemos programas de educación, también iniciativas de defensa, de abogación. Y alguna vez uno se desanima porque no se encuentra con el apoyo que uno espera tener de parte de la comunidad cristiana. Em, y hay diferentes factores, diferentes razones del por qué. Pero tal vez en muchos casos tiene que ver con lo grandioso que es este momento que estamos viviendo en el día de hoy, de lo difícil y complejo que se ve el mundo, de lo caótico que se puede ver en momentos dados, de la inseguridad que domina nuestros corazones y nuestras mentes cuando no conocemos el futuro y no sabemos qué esperar del próximo año. Aquí en Estados Unidos nos estamos preparando para un año incomparable, un año de elección, 2024. Y estos temas que se van a manejar ya ustedes se pueden imaginar de la forma que se va a hacer. Pero considerando la pregunta de nuestro programa, tuve un lindo recordatorio este domingo en la iglesia. El pastor invitado, gran amigo y hermano, pastor dominicano, el pastor Otto Sánchez, fue invitado a predicar en nuestra iglesia este domingo y él predicó sobre la providencia de Dios. Y me recordó que realmente uno de los atributos, o si no el atributo favorito mío de parte de Dios, es su soberanía. Porque lo llegué a investigar y a, ¿verdad? Y a cultivar en mi vida en un momento difícil, en un momento donde estaba viviendo mucha inseguridad y estaban sucediendo muchos factores en mi vida que estaban fuera de mis manos. Pero cuando fui encontrando pasaje tras pasaje, ejemplos bíblicos tras ejemplos de la soberanía de Dios, fui recordado de una verdad que es tan fundamental para nosotros mantener paz y esperanza en momentos difíciles, en momentos de guerra, en momentos de conflicto y de mucha inseguridad. Me recordó de la vida de José. ¿Qué más ejemplo podemos tener en las escrituras que la vida de José, un joven que fue
prácticamente abandonado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, cuestionado por sus propios padres, ¿verdad? Cuando fue a revelarle su sueño de lo que Dios le había revelado a él. No lo tomaron en serio y sobre todo falsamente acusado de algo que no hizo y tirado en una cárcel, aparentemente olvidado para siempre. Hasta que un día pasó en su vida que él nunca esperaba, o tal vez llegó a un punto ya donde estaba tranquilo con su circunstancia, sabiendo que Dios, a pesar de que permitió la esclavitud, estaba prosperando su camino. Y cuando llegó a ser el segundo en comando en el imperio más grande en el mundo conocido de ese entonces, Egipto, prácticamente el vicepresidente, si pudiéramos usar un ejemplo moderno en el día de hoy, que la única persona por encima de él era el faraón. Llegó un momento crucial. Los hermanos ya llegan a Egipto, José se revela quién él es y él muda a toda su familia a Egipto, a Goshen, a Gosén, la ciudad de Gosén, donde ellos moran ahí. Pero cuando muere Jacob, el padre de José y de los hermanos de él, algo interesante sucede. Lo quiero llevar ahí en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 20. Los hermanos, viendo que Jacob había muerto, ellos pensaban que lo único que detenía a José de tomar venganza sobre sus hermanos era sus padres. Y ahora que él estaba muerto, ellos se preguntaron qué es lo que lo va a qué es lo que lo va a detener ahora para no vengarse de nosotros por todo lo que le hicimos a él. Versículo, bueno, vamos a versículo, se lo voy a leer, versículo 18, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se ofrecieron como siervos a, a su hermano José para que no lo aniquile, ¿verdad? Pero ¿cómo le respondió José? Aquí en esta respuesta de José, no solamente vemos el tierno amor de un hermano hacia los demás, pero la pura gracia de Dios en la vida de José y en la vida de sus hermanos y la gracia de Dios que Él manifiesta en nuestras vidas. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, que ellos eran responsables, humanamente hablando, ellos pensaron mal contra José. Esto no fue algo que se originó con Dios. Dios no fue el autor de todos los males que sucedió en la vida de José. Aquí la misma Biblia lo reconoce. Los hermanos lo hicieron. Ellos pensaron mal contra él. Pero ¿qué dice? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas y muchas veces no queremos reconocerlo así. Buscamos razones humanas, tal vez algo mal que yo hice o algún pecado que yo cometí. Por eso que Dios permitió esta enfermedad. Por eso que Dios está permitiendo esta guerra. Por eso que Dios está permitiendo todos estos males. Por algo que yo hice. Y bien es cierto, eso puede ser una razón legítima, pero no exclusiva. No siempre todas las cosas malas que nos suceden a nosotros es
por algo que nosotros hicimos. Algunas veces Dios lo permite porque sencillamente tiene un propósito divino, un propósito providencial en nuestras vidas y algo que Él puede usar para qué, para encaminar para bien. Y eso es diferente, ¿no es cierto? Es diferente cuando uno sabe que va a pasar por algún sufrimiento, pero que al fin de este sufrimiento hay algo bueno. A diferencia que cuando uno sufre por algo mal y que nada bueno puede suceder de ahí. Es por eso que yo le digo a mis amigos ateos que me da pena, porque realmente cuando solamente tienen una cosmovisión materialista, solamente perciben las cosas que existen por debajo del sol, no tienen propósito alguno por el cual sufren, no tienen propósito alguno por el cual pasan las circunstancias malas en la vida. Pasan porque pasan, ¿verdad? Pasan porque así es la ley de la vida, muchos de ellos dicen. Pero la verdad es que vemos que por abrazar dicha cosmovisión suceden las depresiones, suceden los suicidios, suceden más cosas negativas que vienen de ahí porque no encontramos un propósito positivo. Isaías 45, otro pasaje clave para nosotros ver con respecto a esta soberanía de Dios. Isaías 45, versículo 7, pero se lo voy a leer desde versículo 6 en adelante, más o menos al final del versículo 6. Aquí lo pueden ver en su pantalla, los que están siguiéndonos a través de nuestra transmisión digital. Dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es el mismo Dios, soberano sobre los momentos de paz, el mismo Dios soberano sobre los momentos de adversidad, el Dios que formó la luz y que creó las tinieblas. Es el mismo Dios soberano. Y en un momento como esto es importante aferrarnos a ese Dios, porque estos momentos de tinieblas que podemos estar pasando no quiere decir que Dios ha dejado de sentar en su trono, que Dios ha perdido control del mundo y por eso que el mundo está como está, porque se le fue de la mano a Dios. No es así, mis hermanos. Recordamos que estamos en tiempo de Navidad y yo sé que en momentos como estos lo que pensamos son en los regalos y pensamos en el resultado final de lo que es la Navidad, el nacimiento del Mesías, la esperanza que tenemos en él. Pero se nos olvida el contexto histórico y cultural en el cual nació nuestro Mesías, que era un momento donde el pueblo de Israel vivía desconsolada. Mira lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 25 del hombre llamado Simeón. Dice versículo 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El pueblo de Israel esperaba su consolación porque estaba desconsolada. Había pasado aproximadamente unos 400 años en donde no había recibido una profecía alguna de parte de Dios. Y sobre todo pasaron tres imperios: el imperio de Persa, el imperio griego, el imperio romano.
y todavía ninguna señal del Mesías para gobernar con paz, gobernar con justicia. Por un momento, sí vivieron una, un breve momento de paz y breve momento de victoria cuando sucedió la revuelta de los macabeos en contra del imperio de los griegos. Antíoco Epífano, si lo tengo bien el nombre, perdón, lo recuerdo en inglés mejor, Antiochus Epiphanes. Eso es lo que pasa cuando tenemos una mente bilingüe. Pero había cometido la condenación de desolación, la abominación de desolación en el templo, habiendo sacrificado un puerco dentro del templo y llevado eh, una figura pagana dentro del templo. Perdón, estaban entrando una figura pagana dentro del templo para adorar a los dioses griegos. Y los macabeos, Juan, déjame sacar aquí la historia resumida para no confundir los nombres. Pero los macabeos, habiendo rebelarse, era un pequeño grupo, haberse rebelarse en contra de este imperio, salieron victoriosos y recuperaron el reino y rededicaron el templo en Jerusalén para Jehová. Y es entonces donde se conmemora esta rededicación del templo como una fiesta, la fiesta de Hanukkah, que Hanukkah es la palabra hebrea para dedicación. Aquí está, Judas Macabeos. Ese era el nombre que no me venía, Judas Macabeos. Lideró esta revuelta. Pero ¿qué pasa? Que esta victoria, este breve restauración del reino se vivió por un breve tiempo, porque hubo corrupción en la dinastía de los macabeos, de los hasmoneo, corrupción moral, y fracasaron al fin, cayeron. Y luego vino el imperio romano y empezó a ocupar la tierra de Israel de nuevo. Y es interesante porque en este entonces, cuando los judíos vieron el fracaso de esta dinastía, tenemos un relato en uno de los libros apócrifos que fueron escritos por los fariseos antes del nacimiento de Jesús, donde en ambas hacen ambas cosas, denuncian la corrupción de sus reyes, los macabeos, y a la misma vez lloran o anhelan el cumplimiento verdadero del Hijo de David, para que Dios cumpla la promesa que le prometió a David de levantar al Hijo de David para reinar sobre Israel. Entonces, la celebración de Hanukkah empezó a engendrar dentro de la comunidad judía israelita expectativas mesiánicas. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 22. Porque Juan capítulo 10, versículo 22 es la única mención de la fiesta de Hanukkah. Y aquí sucede algo muy interesante. Jesús llega al templo. Lo voy a leer aquí, dice, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén. Bueno, déjame, se lo tengo aquí para que vean en la nueva traducción viviente. Aquí está. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación.
Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. Aquí es donde se reunían los líderes judíos. Aquí la traducción de la nueva traducción viviente dice la gente los rodeó, pero específicamente eran los líderes, seguramente el Sanedrín, que rodeó a Jesús y le hizo la pregunta siguiente. En el contexto de la fiesta de Hanukkah, ¿hasta cuándo nos tendrá en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. O sea, no es casualidad que cuando se está celebrando la fiesta de Hanukkah, Jesús va al templo y la pregunta que le hacen es con respecto a su identidad. Si él era el Mesías, ya ellos estaban preponderando esta pregunta, porque efectivamente el tiempo de Hanukkah era un tiempo para anhelar el regreso del Mesías o la venida del Mesías. ¿Y cómo les respondió Jesús? Ya yo les dije, y ustedes no me creen. A mí me pareció interesante esa respuesta de parte de Jesús, porque la palabra Mesías para estos judíos llevaba una connotación política. Inclusive la palabra Mesías en el hebreo es la palabra ungido. ¿Quién era lo que eran ungido en el Antiguo Testamento? Los reyes. Eran ungidos por los profetas. Y aquí Jesús no le dice, sí, yo soy el Mesías, pero no el que ustedes creen, el Mesías político que va a liberar a su pueblo de la opresión de sus enemigos. Él no hace esa aclaración y algunos cristianos tratan de distinguir estos dos conceptos de Mesías. Él le dijo, ya yo les dije, pero ustedes no me creen. En otras palabras, él dijo, yo soy aquel Mesías, pero ustedes no me creen. Claro está que en su primera venida, él no vino a reinar con poder. Él no vino como un rey político, una figura política para gobernar su pueblo. Él vino como un carpintero, un Mesías que vino a sacrificar su vida para los pecados de su pueblo. Pero como Cristo, de acuerdo a la doctrina cristiana, ¿cómo va a regresar Cristo? Un caballo blanco, ¿verdad? Con poder, y él viene a reinar, a establecer el reino de Dios aquí, para reinar por 1000 años, y luego el reino de Dios para siempre. Entonces, tal vez el tiempo era equivocado de parte de la expectativa mesiánica de estos judíos, pero no su expectativa por sí. Entonces, aquí está el Mesías. En tiempos de Hanukkah, y acabamos de celebrar el Hanukkah, ¿verdad? En estos tiempos, la comunidad judía en especial. Un lindo tiempo para recordar que todavía mantenemos la esperanza de que regrese el Mesías. Y déjame decirte, esta vez sí va a regresar con poder. Esta vez sí va a regresar para establecer su reino. ¿Y cuándo vino este Mesías? Él vino cuando su pueblo estaba desconsolada, en un tiempo oscuro, en un tiempo sin esperanza. Y eso es lo que significa la Navidad. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías 9, obvio, es el pasaje donde nos habla del niño que nos es nacido. Pero mira cómo empieza diciendo el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Versículo 6. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la esperanza que tenemos. En momentos de conflicto, en momentos de oscuridad,
El cristiano nunca pierde la esperanza porque son en esos momentos cuando Dios más se manifiesta entre su pueblo, cuando Dios más trae anhelo y esperanza y consuelo para su pueblo. ¿A dónde Jesús empezó su ministerio? Le quiero enseñar algo muy, muy chulo, muy interesante. ¿A dónde empezó su ministerio? Lo empezó en Capernaum, en Galilea. Mateo capítulo, a ver, aquí los tengo, Mateo capítulo 4, versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Y luego cita el pasaje de Isaías en capítulo 9. No lo leímos, pero ahí está. En versículo 15 al 16 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y él empezó su ministerio en Capernaum. ¿Y por qué Capernaum? Bueno, acabamos de leer anteriormente que el pueblo de Israel esperaba la consolación de Israel. Eso lo vimos cuando estábamos leyendo en Lucas sobre Simeón. Esperaba la consolación, el consuelo de Israel. Capernaum es una palabra hebrea. Está en español Capernaum, pero es una transliteración de la palabra hebrea Kafar Nahum. Y Kafar significa pueblo. Nahum significa consuelo. Y aquí está el quien Dios prometió para traer consuelo a su pueblo, empezando su ministerio en el pueblo de consuelo, para predicar el mensaje del evangelio, lo cual promete darnos ese consuelo, esa consolación que esperaba su pueblo después de 400 años desconsolados, 400 años esperando la esperanza del Mesías. Y es por eso que en versículo 16 dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No el pueblo asentado en paz o el pueblo asentado en felicidad y en gozo. No, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y tú sabes que cuanto más oscuro estemos, más la luz resplandece. Entonces, ¿cómo podemos tener paz en medio de un conflicto? Paz en medio de guerra. Paz cuando las redes sociales nos bombardea con mucha negatividad, con mucho odio, mucha violencia. Aferrándonos en la esperanza que tenemos en Cristo, recordándonos en la soberanía de Dios, que Él es soberano sobre los momentos de bendición como los momentos de dificultad, como los momentos de maldición. Así que mis hermanos, lo dejo con esa nota para que no se olviden que vamos a celebrar esta esperanza que tenemos en Cristo en poco tiempo ahora. Y es un momento de recordarle a nuestros niños, a nuestra familia, que la Navidad no se trata de los regalos. Aunque es lindo regalar, es lindo ser generoso, la Navidad se trata de Cristo y de la esperanza que Él nos ha traído en momentos como estos. Así que gracias por su tiempo. Eso es todo por hoy. Con ustedes su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.